Que el Señor te bendiga. Otra vez estamos compartiendo la palabra del Señor, compartiendo este momento de comunión, esperando que el Señor te fortalezca, te guarde, bendiga a tu familia, bendiga a tu casa. Y en estos días peligrosos, difíciles que nos tocan vivir, el Señor preserve la fe, la confianza en el Señor, la esperanza en sus promesas, en su palabra. Y bueno, en este día otra vez estamos enfrente de la palabra del Señor, también para recibir esa guía del Señor en todo, ¿no? Quiero que recordemos otra vez la palabra del Señor que nos convoca en estos días donde se celebra la oscuridad, la muerte, bueno, todas las cosas que provienen del infierno, ¿no? Todo esto que habla de lo destructivo que es el diablo. La palabra del Señor nos enseña claramente que el diablo vino para matar, hurtar y destruir. No tiene otra finalidad la actividad del diablo, del infierno en esta tierra, a través de los seres humanos, a través de las circunstancias. En todo momento vemos la actividad del infierno, pero no queremos enfatizar tanto lo que el infierno puede hacer, pero queremos sí advertir a través de la palabra del Señor y queremos también fortalecernos en el Señor, como dice la palabra, y en el poder de su fuerza, sabiendo que el poder que actúa en nosotros, por supuesto, es más poderoso que el poder de Satanás y sus demonios. Dice la Escritura en Efesios capítulo 6, en el versículo 10, justamente lo que acabo de mencionar. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra personas, tenemos lucha contra fuerzas espirituales, ¿no? Dice aquí principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Son todas jerarquías espirituales que debemos saber, que debemos tener presentes y no debemos ignorarlas, no sobrevaluarlas, no sobrevalorarlas, pero no ignorarlas. Muchas personas creen que simplemente ignorándolas van a hacer que estas fuerzas sean totalmente inofensivas. No es así. El infierno está actuando y está actuando para destruir. Pero también dice la Escritura, más allá de esta lucha espiritual que se da en los aires, como dice acá, en las regiones celestiales, donde hay estas huestes espirituales de maldad, huestes espirituales de maldad. Esto es una realidad innegable. La Biblia nos enseña esto y nos advierte esto. Pero también nos enseña en este mismo capítulo de Efesios, en este mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, del libro de este mismo libro de Efesios, esta carta a los Efesios, dice en el versículo 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, habiéndonos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Nosotros hemos sido adoptados hijos del Señor. Ya no somos hijos de las tinieblas, ya no estamos del lado de las tinieblas, estamos del lado de la luz. Entonces, en el versículo 3 de este mismo capítulo dice que el Señor, dado esta nueva identidad que tenemos de ser hijos del Señor, nosotros tenemos capacidades, tenemos armas, tenemos elementos que nos han venido a enriquecer a la hora de enfrentar la adversidad de las tinieblas. Y dice que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo
con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Esto quiere decir que nosotros tenemos recursos espirituales disponibles para nosotros para luchar en esta lucha espiritual. La adversidad, las tinieblas, las huestes espirituales de maldad están en las regiones celestes, pero también nuestra bendición está en lugares celestiales, el equipamiento, lo que el Señor nos ha entregado para que nosotros podamos hacer frente a toda esta hondanada de tinieblas. Y en estos días nos encontramos justamente ante una festividad que convoca especialmente a los niños y los atrae. Lógicamente un niño es atraído cuando recibe algún regalo, algún beneficio. Cualquier niño por naturaleza va a sentirse a gusto, va a disfrutar de eso. Entonces no podemos culpar a los niños de tener esta tendencia o esta apertura para este tipo de cosas. Pero sí tenemos una responsabilidad de los grandes que podemos entender el peligro que hay, así como nosotros cuidamos a nuestros niños de otro tipo de contaminaciones, de enfermedades, de no juntarse con personas que no son adecuadas. Bueno, de la misma manera nosotros tenemos que prestar atención porque la palabra del Señor nos está advirtiendo que hay una batalla espiritual, que hay una lucha espiritual, que hay una guerra espiritual en los lugares celestiales. Es una realidad, no es algo que nosotros podamos ignorar o solamente con decir yo no creo en eso, pensar que ya eso deja de tener efectividad y vigencia. Usted puede decir yo no creo, no sé, en el viento, pero el viento va a soplar igual. No puede decir yo no creo en el invierno va a venir igual porque no se puede evitar que venga. Es algo que ya está establecido así. Y esto es lo mismo. Espiritualmente hay una batalla, una lucha, hay una guerra que está ya en marcha y nosotros no somos los que vamos a disponer que si esa guerra ocurra o no. Ya está ocurriendo. Y en virtud de eso es que nosotros somos llamados, convocados a estar alertas, a no quedarnos dormidos. Gloria al Señor. Y dice la Escritura en 2 de Corintios capítulo 6, 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Es una escritura que hemos usado mucho en relación a otros temas, pero en esta ocasión la tomamos para anexarla a este pensamiento. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo de Dios, del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dice el versículo 17 del capítulo 6 de 2 de Corintios, por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bueno, la sola lectura de esta escritura ya nos orienta y nos hace ver la seriedad que tiene el compartir con ciertas actividades donde las tinieblas tienen participación. Dice el apóstol a los corintios, les advierte, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No se unan en yugo desigual. Si ustedes se unen en ciertas festividades, en ciertas celebraciones, en lo que tiene que ver con la idolatría, porque también es mencionada la idolatría, dice qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. En el versículo 16, la idolatría está involucrada detrás de todo esto. Y es lo que justamente
va en contra de lo que Dios ha determinado. No os unáis, es una orden, no es una sugerencia, no es bueno, tengan un poco de cuidado, vayan con calma, no, dice, no se unan. Y lo mismo termina diciendo en el último párrafo que acabamos de leer. Son órdenes, son recomendaciones muy serias y que no dejan lugar al análisis de cada uno y a la evaluación de cada uno, a ver si lo voy a aplicar o no. No. Dicen, no se unan, porque no hay concordancia, no hay compañerismo, no hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre la justicia y la injusticia. No pueden armonizar, es como el agua y el aceite, no pueden armonizar. Entonces, atendamos a este llamado. Tengamos cuidado en estos días de contaminarnos, porque dice qué concordia tiene Cristo con Belial, qué concordia hay entre el incrédulo y el creyente, qué concordia hay entre este reino de las tinieblas y el reino de la luz. La respuesta es obvia, ninguna comunión, ninguna concordia, ninguna armonía hay, no puede haber ningún tipo de alianza, es imposible. No es posible que haya acuerdo tampoco entre el templo de Dios y los ídolos. Toda esta serie de preguntas nos plantean una serie de controversias que nos dan a entender que es imposible unir dos campos opuestos, dos mundos diferentes, el mundo espiritual que viene de parte de Dios con el mundo espiritual que proviene de las tinieblas de Satanás, el diablo, la serpiente antigua que siempre trata de engañar. Entonces no hay ningún acuerdo, dice esta Escritura, porque Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Este es el propósito de Dios, este es el plan del Señor y este es el gran objetivo del Señor a la hora de rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Y finalmente, la última advertencia, no solamente preguntándonos qué concordia o qué armonía o qué comunión hay, sino dice, salid del medio de ellos. Imperativos, ¿no? Apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré a vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Salgan, apártense y no toquen, dice el Señor. Y nosotros queremos agradar a Dios, no queremos hacer lo que a Dios le desagrada. Como dije anteriormente, no podemos volver a festejar las tinieblas y la muerte cuando nosotros hemos sido arrancados de las tinieblas y de la muerte. Que el Señor te bendiga, te guarde, te dé la fortaleza, el valor, la valentía, la intrepidez de salir, de rechazar todo lo malo, de no participar con las tinieblas. Dios te bendiga y te guarde.